A nombre de Experts Environmental Consultants y de su director general Manuel Treviño, les damos la más cordial bienvenida a nuestro café ambiental del día de hoy, 29 de abril del 2020. Esta charla tiene como tema las estrategias de EHS ante la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, y debido a la situación por todos conocida y que tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa, este café ambiental será de tipo exclusivamente virtual. Nos acompaña la doctora Marta Bence, de reconocida trayectoria en el campo de medicina y salud ocupacional. Agradecemos mucho su presencia, doctora. Gracias, igualmente. Bienvenidos todos y es un gusto estar aquí con ustedes. Un servidor, Rogelio Loera Gallardo, director de conocimiento de este centro de trabajo. Muy buen día, bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos de manera virtual a este café ambiental. El objetivo principal de los cafés ambientales es entablar una relación estrecha entre diferentes sectores, sobre todo de los profesionistas en las industrias dedicados a EHS. Sin embargo, está abierto también a la comunidad universitaria y de hecho, inclusive al público en general. La intención es presentar una serie de datos y de estructuras de un tema ambiental o de salud o de seguridad que sea prioritario en el momento en el que nos encontramos y partir a partir de él para hacer un intercambio de conocimientos y de experiencias. En esta café en particular, como afortunadamente tenemos una asistencia nutrida, les pediríamos por favor que en este momento cerraran sus micrófonos y que cualquier pregunta que se tenga que hacer se haga a través de nuestro chat, que ya lo están utilizando algunos de ustedes. Muchas gracias. Miren, una vez hechos estos anuncios, pues damos inicio a la presentación. El contenido de la presentación se distribuye de esta manera. Vamos a dar una introducción muy general acerca de la situación de covirus, situación histórica del covirus, pero consideramos que es importante también hablar de qué son los virus y qué características conocemos de este SARS-CoV-2 o COVID-19, que lo hace ser desafortunadamente tan agresivo y tan variado en su manera de acción. Cualquiera de las actividades que nosotros desarrollemos dentro de nuestra planta para su control, pues tendrían que ver directamente con estas características, de las cuales desafortunadamente todavía no sabemos la totalidad de las mismas. Vamos a ver un poquito, una vez partiendo de esto, de las generalidades, unas generalidades del marco legal durante esta pandemia en nuestro país y aquí en el estado de Nuevo León. Veremos también la guía de acción para los centros de trabajo de COVID-19 y las estrategias de EHS para cumplirlas, lo cual me parece muy importante en este momento que todos estemos preparados para cualquier revisión al respecto. Precisamente por esa razón vamos a charlar también un poquito acerca de los trámites perdón, y las visitas de las autoridades a los centros de trabajo. Por último, daremos unos lineamientos de lo poco que podríamos decir acerca de cómo podría darse la reactivación económica y el regreso a las actividades normales. Gracias, damos inicio. Sí, vamos a hablar sobre un poquito de historia. La siguiente, por favor. Bien, como es por todos conocido, pues en China Central, durante el año pasado, en diciembre del 2019, específicamente en la ciudad de Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, se empezaron a presentar casos de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida, pero que sí se le ubicaba como un síndrome respiratorio severo agudo, SARS, por sus siglas en inglés. Aunque el gobierno estaba consciente de esto, fue hasta finales de diciembre, el último día de diciembre del 2019, donde el gobierno de China dio a conocer esta serie de casos y de afecciones.
De ahí empezó a evolucionar de una manera pues alarmante. Para mediados de enero, Tailandia, Japón, Corea del Sur ya tenían un número elevado de gente con este padecimiento, con este síndrome. Y para el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud lo tuvo que declarar ya en ese momento como una emergencia de salud pública internacional. De ahí siguió la escalada al pasar por Medio Oriente y después llegar a Europa. Todos sabemos lo difícil que ha sido para países como Italia, España, Alemania. Para el 31 de enero ya 19 países contaban con brotes fuertes de COVID-19. Para febrero eran 3,000 casos por día. A finales del febrero, 53 países ya tenían presencia de COVID-19 en sus territorios. Es por eso que el 11 de marzo de este año, la OMS lo declaró oficialmente como una pandemia. La siguiente, por favor. Pero, ¿qué son los virus? Es algo muy interesante que la comunidad científica quizás no ha terminado de contestar. La siguiente, por favor. Bueno, un virus es un agente infeccioso, definitivamente, que está entre el límite de lo vivo y lo no vivo. Porque si lo analizamos, es una estructura relativamente fuerte que contiene material genético. Pero los biólogos y los científicos en general están de acuerdo en que lo que tiene vida es capaz de generar energía por sí mismo, metabolismo y reproducción. En este caso, los virus no tienen un sistema metabólico. Por lo tanto, requieren de una célula viva para robar de ella, para extraer de ella los mecanismos y los insumos que lo hagan generar nuevamente más virus. Es en este sentido que realmente muchos los consideran exactamente entre la frontera entre lo vivo y lo no vivo. Los virus entran en la célula del huésped, como dije, y secuestran las enzimas y los materiales de dichas células huésped para producir más copias de sí mismos. En estricto sentido, eso no es una reproducción, es una réplica. En cantidades enormes, pero así es. Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿qué particularidades tienen los coronavirus? Estas son una familia de virus que circulan entre humanos y animales como gatos, camellos, murciélagos, entre otros, que causan enfermedades respiratorias que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Este conjunto o fragmento de código genético podría tener señalización. No. Ok, gracias. Bien, sí. Al lado izquierdo de su pantalla podríamos ver un esquema de un virus. Me parece importante señalar que está compuesto de proteínas. ¿Ven esos como clavos, lo que formaría la corona? Eso es básicamente proteínas. Hay algunos otros sistemas de proteínas que encubren al material genético. Para el caso del coronavirus, este material genético es RNA. Ácido ribonucleico, perdóname. Es de una sola cadena. Y en la parte derecha de la diapositiva pueden ustedes observar cómo ese tipo de proteínas sirven como una llave al llegar a la superficie de una célula, al llegar a la membrana de una célula. Podrían ser las membranas de las células que componen los alvéolos pulmonares, por ejemplo. Y tienen un efecto como de llave al poder facilitar, por la estructura que ellos tienen, embona perfectamente con la estructura proteica de la superficie de las células y sirve como una llave para accesar directamente dentro de la célula.
Para eso también tendríamos que platicar acerca de las estructuras de la membrana celular, pero bueno, no es el objetivo. Una de las teorías dice que la membrana celular es una membrana fluida, donde hay proteínas y lípidos en movimiento. El tipo de carga que presenta la carga electrónica y la forma que presenta estos picos rojos formados por proteínas es lo que facilita el ingreso dentro de la célula del virus. Una vez adentro, como pueden ver en el esquema, se empieza a liberar el material genético y no es necesario que entre al núcleo de la célula. Dentro de las células recordarán que tenemos mitocondrias. Estos organelos dentro de la célula lo que facilitan es la formación de proteínas y de estructuras que le sirven a la célula. Bueno, pues este RNA se acomoda de tal manera que las mitocondrias empiezan a leer el código genético ya no de los transmisores desde el núcleo de la célula, sino de su material, del material del virus. Por lo tanto, la maquinaria empieza a producir lo que el código genético del virus está indicando. Es decir, nuevamente la cápside, la proteína, que requiere una gran cantidad de nuevo material genético que también se está generando como réplica del virus. De tal manera que podemos tener una cantidad enorme, increíble de virus nuevos que al eclosionar, que al salir de la célula, se cubren también con lípidos que conforman la misma membrana celular. Por lo tanto, tenemos una estructura extremadamente interesante, muy adaptable, muy protegida, muy específica para atacar algunas cosas. Bueno, eso lo creía hasta hace poco, porque aparentemente pues solamente atacaba el árbol respiratorio, ¿no? Sin embargo, platicando con la doctora, que ella ahondará un poquito más en adelante, parece haber evidencias en que también está generando problemas con las neuronas, con el sistema nervioso central. Bueno, la finalidad de esto es ver un poco la estructura, entender por cómo entra, entender por qué de alguna manera va a resistir estar en el medio ambiente por algún tiempo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos estar verificando que el nuevo coronavirus puede sobrevivir durante varias horas en partículas, adherido a partículas, y varios días en superficies. Podemos ver cómo en algunos casos, como en la superficie de un vaso o en general en vidrio, podría durar hasta 5 días. En superficies metálicas, pues es más o menos similar. Ustedes pueden ver ahí en papel, en el teflón, en el acero, la posibilidad de permanencia es muy, muy alta. Muchos de los virus son muy lábiles a temperaturas elevadas. Nosotros teníamos la ilusión también que con las temperaturas del noreste tan altas podría inhibirse un poco la acción del virus. Sin embargo, parece que... Al parecer es a 56 grados centígrados. O sea, en el Sahara, en todo caso, donde sería la única barrera natural, ¿verdad? Entonces, puede permanecer ahí mucho tiempo, inclusive en la calle, en objetos, sobre la superficie de los coches, en prácticamente cualquier lugar. Puede sobrevivir en el aire hasta 3 horas, Sí quisiera decirles que de repente pueden encontrar alguna contradicción entre los tiempos, pero la mayoría coinciden en estos datos que estamos presentando aquí. A veces varía, porque por ejemplo aquí le ponen una variable de la temperatura a la cual estaría para permanecer ahí.
sí varía, esto es uno de los factores que puede variar bastante y podría cambiar también el número de horas que permanezca. Siguiente, por favor. Bien, no puedo evitar el ser químico, ustedes disculparán. ¿Por qué realmente el jabón es lo más indicado para poder higienizarnos, para poder estar libre de los virus? Bueno, las moléculas de jabón, como se presentan en la parte izquierda de la diapositiva, ellos están formados por una parte, el jabón está formado por moléculas bipolares, es decir, que por un lado tienen carga, perdón, por un lado están cargadas y por el otro, que es la cadena de hidrocarburos, realmente son no polares. Entonces, la parte que es polar, que tiene un grupo carboxilo, es la que disuelve el jabón en el agua, porque el agua pues también es un solvente polar. Pero la parte del hidrocarburo o cauda que tiene, ustedes verán en la figura, está en color azul la parte del grupo carboxilo, la parte que es soluble en agua, y la cauda sería la parte que es soluble, que es no polar, por lo tanto es soluble en lípidos. Al tener contacto, inclusive, y sobre todo con un material acuoso disuelto, el jabón, con el virus, lo que hacemos es que se orientan las moléculas de jabón de tal manera que la cauda, que es no polar, se dirige a la parte del lípido de la superficie del virus. Lo prensa y, como es una solución líquida, la parte de la esfera azul, que es la parte polar, es jalada hacia el agua. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es deshaciendo la cubierta y volverlo frágil. Al final, lo que tenemos disuelto en el agua son los fragmentos de la cápside, de las proteínas y del material del ácido ribonucleico que libre pues no nos puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, hay que favorecer un tiempo suficiente para que el jabón tenga acceso a los lugares, pues digamos, más especiales, y darle un poquito de tiempo a actuar. La siguiente, por favor. A continuación, van a notar que en coordinación, la doctora Marta y yo vamos a estar a la limón, dando la presentación. A continuación, le cedo la palabra a la doctora. Gracias, Rogelio. Bueno, vamos a ver qué efectos tiene este coronavirus en la salud y vamos a hablar un poco de lo que están haciendo ahorita los médicos en los hospitales para tratar esta enfermedad, que es diferente si se está en casa o dependiendo de cómo se presente el cuadro clínico. En realidad, hasta el momento no existe un tratamiento específico que nos pueda asegurar que vamos a terminar con el cuadro clínico, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo se transmite el COVID-19? Se transmite de una persona que está infectada a otra cuando nosotros estornudamos o tosemos. También puede ser al tocar o estrechar la mano de la persona enferma o cuando tocamos un objeto de una superficie donde se encuentra el virus, que ya ahorita Rogelio nos explicó todo el tiempo que puede permanecer dependiendo de qué tipo de superficie sea. Una vez que tocamos nosotros la superficie que está contaminada, al llevarnos las manos a la cara, nos podemos infectar a través de las mucosas que son de los ojos, la nariz y la boca. Entonces es muy importante por eso que continuamente nos estemos lavando las manos y evitar tocarnos la cara lo menos posible. Porque aunque no estemos cerca de una persona que esté estornudando o incluso hablando, cantando, que cuando la gente grita y canta, la distancia es mayor a la que puede expeler
las gotitas de saliva donde están los virus. Entonces, se dejan en la superficie y dependiendo del tipo de superficie, pues va a ser el tiempo que va a permanecer ahí. Es por eso que nosotros, entre más estemos en un lugar controlado donde podamos estar seguros de la limpieza, es menos probable que nos contagiemos o nos infectemos. Pero lo más importante ahí es el constante lavado de manos y el estar evitando tocarnos la cara para evitar la transmisión. Ahora, ¿qué sintomatología vamos a tener? Primero tenemos que tomar en cuenta que este virus infecta entre el 60 y el 80% de la población a nivel mundial, o donde se encuentra el virus nos va a infectar al 60-80%. La mayoría de la población. Se ha estimado en algunos países que del 60 al 80% de la población nos vamos a infectar. Sin embargo, de este porcentaje, solo menos del 20% va a manifestar síntomas. Eso no quiere decir que nosotros no podamos infectar a los demás si somos asintomáticos. O sea, no toda la gente que tiene el virus en su organismo está enferma. Por eso es muy importante lo de la sana distancia y el distanciamiento social. Ahora, las personas que van a manifestar síntomas, ¿cuáles son? Los más importantes son la fiebre mayor de 38 grados, tos seca y dolor de cabeza. Si tenemos 2 de estos 3 síntomas, ya se considera en este momento de fase 3 cualquier persona que tenga esos 2 síntomas que está infectada de COVID. Esto para control epidemiológico. Pueden manifestarse también malestar general, rinorrea, que es la secreción nasal, puede haber congestión nasal. Se ha presentado anosmia, lo que quiere decir que hay dificultad o ausencia para percibir olores y sabores. Y en algunas ocasiones este síntoma persiste después de que ya la persona es negativa para el COVID. Entonces, este es un virus nuevo que apenas están conociendo sus manifestaciones clínicas y sus efectos, pero en general esos son los que se presentan. También se han encontrado pacientes que han tenido manifestaciones gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, y ya cuando están en el hospital, pues se presentan diferentes tipos de cuadros clínicos. Incluso se habla de personas que tienen un rash cutáneo como si fueran ronchas de alergia. Y también se ha presentado eso en pacientes con COVID que han sido positivos. Ok, ¿cómo se trata este virus? Como les decía, no hay un tratamiento específico. Se indican medicamentos para aliviar los síntomas. Es muy importante que nosotros estemos bien conscientes de que no debemos automedicarnos. Los virus no son atacados por antibióticos. Entonces, aunque en el hospital se dan algunos tratamientos que pueden incluir antibióticos, eso es dependiendo del cuadro clínico del paciente. La mayoría de las personas infectadas se van a tratar o se tratan de manera ambulatoria. Cuando están en casa, casi que lo único que se les prescribe es el paracetamol para la fiebre y el dolor de cabeza, estar bien hidratados, estar aislados y alimentarse bien. ¿Cuál es el síntoma más importante que requiere un tratamiento hospitalario? Es la dificultad respiratoria. Y todo depende también mucho la evolución de cuál es la cantidad de oxigenación que se tiene en la sangre. Entonces, siempre es importante saber el porcentaje de oxigenación para saber cómo va evolucionando el paciente. Entonces, es muy importante que ustedes, si tienen alguna sintomatología, se comuniquen con su médico
O aquí en Nuevo León lo que pueden hacer es marcar el 070, donde están recibiendo llamadas de todas las personas que tienen síntomas y ahí les van a indicar si, dependiendo de cómo sea su cuadro clínico, cuál es lo que sigue para su tratamiento. La que sigue. Bueno, ahora vamos a continuar con Rogelio, que nos va a hablar del marco legal. Sí, bien. En esta sección tampoco, que a veces es un poquito árida, no vamos a profundizar demasiado. Sin embargo, sí tocaremos algunos puntos cruciales de la Ley Federal de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Ley General de Salud. Entonces, como ven ahí en la diapositiva, bueno, pues es importante recordar el artículo 132 y el 134 de la Ley Federal del Trabajo. El 132 referido a la seguridad, salud en el medio ambiente de trabajo para efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Y el 134 de la misma ley establece las obligaciones de las personas trabajadoras en materia de seguridad y salud. Es decir, el 132 lo que le toca al patrón y el 134 al trabajador, ¿verdad? En cuanto a la STPS, tenemos el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma 030 sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y obviamente la 019 de la Comisión de Seguridad e Higiene, sus funciones, su integración, sus responsabilidades, todo en favor de la salud entre empleadores y trabajadores en los centros de trabajo, ¿no? En cuanto a la Ley General de Salud, tenemos los artículos 147 y 148 de esta ley, en que se señala que los particulares están obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra enfermedades epidémicas. Es decir, de ahí parten muchas de las acciones que tanto el gobierno federal, estatal, municipal, podrían tomar directamente en los centros de trabajo. Además, la norma 030 del STPS establece en su numeral 7, inciso C, que los centros de trabajo del país, según su actividad, escala económica, procesos de trabajo, grados de riesgo y ubicación geográfica, tienen la obligación de incorporar e implementar las recomendaciones que emitan las autoridades competentes para lograr una mayor efectividad y contribuir de manera colectiva a la labor de mitigación de emergencias y contingencias sanitarias. Como ustedes saben, el gobierno federal, pues ya emitió desde el 30 de marzo el acuerdo de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. Esto fue desde el 30 de marzo. De ahí hemos partido a una serie de acuerdos de la Secretaría de Salud que están aquí contemplados. El del 24 de marzo fijaba ya algunas características, la suspensión de ir a clases, pero lo fijaba hasta el 15 de abril del presente año. Por lo tanto, y desde luego había otra serie de medidas ahí también de los centros de trabajo, etc. Pero solo para que recordemos ese punto. Pero posteriormente a ella, este acuerdo que establece acciones extraordinarias como un adendum al acuerdo anterior, que es en el cual estamos vigentes, como dice en la parte de abajo de esta diapositiva, se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de mayo del 2020 de las esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus. Sí, se refiere a las empresas de actividades esenciales, ¿no? Sí, lo que pasa es que estaban suspendidas las actividades no esenciales. Exactamente. Y a partir de esa fecha hasta el 30 de mayo, las actividades no esenciales de las empresas esenciales. Exactamente. Sí, porque pues es que esto es un parteaguas. Primero habría que definir si las empresas donde estamos laborando
son esenciales o no. Y tener un sustento que lo avale, ¿verdad? Por la posibilidad de llegada de alguna visita. Pero como bien dice Marta, aunque fuera de tipo esencial, hay actividades que puede que no se formen parte de la cadena de producción de lo que sí se requiere como esencial. Es sobre esas que se podría hacer visitas y se podría tener una serie ahí de señalamientos, ¿no? De aquí en adelante es parte de lo que vamos a estar platicando. Otra cosa interesante es que a partir de los dos acuerdos es que se generó precisamente la guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19, que la generaron la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es sobre la que nos vamos a guiar mucho el resto de la presentación, casi hasta el final. Y la siguiente, por favor. En estos mismos acuerdos que estamos señalando aquí, se estipula como, bueno, y a partir del artículo 4 constitucional y los otros que vimos, como los gobiernos de los estados, sobre todo en la fase 3, tienen que intervenir de una manera muy decisiva, muy fuerte, en coordinación con la federación, pero como se está viendo, se puede generar también una serie de políticas con cierta independencia, siempre y cuando sean más estrictas que lo que el gobierno federal está solicitando. En nuestro estado, yo creo que aquí convendría recomendar a todas las gentes de EHS y a las gentes interesadas en no solamente escuchar pues los reportes de las 7 de la tarde del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, del doctor López Gatell, sino también las de las 3 de la tarde, porque nosotros estamos ubicados en este estado y prácticamente a diario están ocurriendo una serie de instrucciones y de cambios para poder evitar que la curva de afectación sea todavía más exponencial de lo que ya se está presentando, tratar de achatar esa curva. Y el doctor de la O, con intervenciones también del gobernador, pues prácticamente día a día están dando instrucciones y nos están informando acerca de medidas que debemos de seguir, de las cuales platicaremos a lo largo de lo que resta de la presentación. Siguiente, por favor. Bien, como les señalaba, de los dos acuerdos partió esta guía de acción, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta guía parte de principios rectores. Estos principios están aquí enumerados y vamos a tratar de revisarlos de una manera fluida, ¿no? Uno de los primeros principios es la participación. La participación tanto de los patrones como de los trabajadores de manera activa en la implementación y cumplimiento de las medidas de promoción de la salud, prevención y contención en el ámbito laboral. La transparencia en el manejo oportuno y confiable de la información, sin exagerar ni minimizar riesgos. En esta parte no se especifica, pero obviamente la transparencia es en todas direcciones de los patrones hacia los empleados y viceversa dentro de la comisión y como ciudadanos. Entonces, esa es algo muy importante. Otra cosa que es muy importante y que puede estar ocurriendo ya en nuestros centros de trabajo es que hay que vigilar mucho el respeto a los derechos de los trabajadores, entre ellos efectuar su trabajo en condiciones que aseguren su vida y su salud. Es un respeto hacia ese derecho humano que todos tenemos y la no discriminación. Esto también por contactos entre varios profesionistas, sabemos que de repente sí puede darse acciones como discriminatorias hacia las gentes
que se encuentran padeciendo este síndrome. Por lo tanto, no debe de haber discriminación de los trabajadores independientemente de su situación de salud. Una parte muy interesante es también la comunicación y la cooperación. La verdad es que soy un ferviente creyente de la comunicación. A veces uno crea monstruos, pero por la falta de información. En todo el proceso hay que mantener dentro de la empresa una comunicación constante por todas las vías que la creatividad nos permita generar. Porque el trabajador debe estar consciente de, oye, me estoy empezando a sentir mal, ¿qué puedo hacer? Me lo callo. Puede dentro de su mente estar pasando varias cosas. En cambio, si en los tableros, en alguna proyección o lo demás, se hace clara la política de la empresa, de qué es lo que sucedería, se le da respaldo al trabajador con base a las leyes que hemos estado revisando anteriormente, pues el proceso es mucho menos doloroso y ocurren y nos ayudaría al objetivo final, que es tener menos gente infectada. Bien, la continuidad, eso es muy interesante. La continuidad de los programas de promoción de la salud y preventivos una vez que los mayores riesgos de contagio hayan sido controlados. Pues yo no sé qué opinas tú, Marta, pero yo creo que esta pandemia está cambiando es obvio que está cambiando la manera en que trabajamos, la manera en que convivimos, ¿no? En algún momento van a disminuir el número de casos, pero hay algunas reglas fundamentales de higiene, como las que tú nos acabas de mencionar, que yo creo que van a tener que seguir, sobre todo por el hecho de que el que disminuya el número de casos de manera exponencial, el que se achate la curva y disminuya, no quiere decir que el virus haya desaparecido del país, ¿no? Sí, de hecho, las medidas que son preventivas para esta enfermedad nos ayudan también a disminuir otro tipo de enfermedades, claro, como por ejemplo las gastrointestinales, porque entre más higiene tengamos, menos se presentan. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que no porque la prioridad sea ahorita la pandemia, vamos a dejar de lado los programas de salud que ya están establecidos, como por ejemplo la prevención contra el dengue. Hace poco mencionaron en la conferencia de la Ciudad de México el Día Mundial del Paludismo, por ejemplo, que todas las medidas incluyen la prevención del dengue, del Zika, del chikungunya. Entonces, nosotros tenemos que seguir atendiendo a nuestra población, ya sea laboral o salud en las clínicas y hospitales, con todo lo demás. Por eso es muy importante que la curva se decline, para que no saturemos los hospitales solamente con casos de COVID, porque la gente se sigue enfermando de situaciones que a lo mejor no son contagiosas, no son infectocontagiosas, pero hay mucha gente que tiene diabetes, que tiene cáncer, hay mujeres embarazadas, tienen que ir a los hospitales. O sea, lo grave de esta situación a lo mejor no es, bueno, si me da a mí una simple gripa, no pasa nada. Lo grave es de que esa persona que no le pasó nada puede infectar a las personas que sí se ponen graves, que ahorita vamos a hablar de ese detalle, y entonces saturan los hospitales. Y nuestra oportunidad de que nos atiendan de alguna otra cosa, pues no va a existir. Si te accidentas, si te pasa cualquier situación, vamos a estar en riesgo de no tener una atención. Y además el virus, lo que mencionabas de que si va a seguir, pues ahorita todavía no tenemos información de cuánto va a durar. Lo único que nos podría tranquilizar un poco es que apareciera la vacuna, y todavía no tiene para cuándo, en el sentido de que la mayoría de las vacunas se tardan hasta 2 años en elaborarse. Lo más rápido que se ha mencionado son 18 meses. Entonces, sí es muy importante en esta unidad que lo que aprendamos en esta crisis
nos Claro. quede para seguir teniendo esa cultura de prevención. Sí, fíjate que en relación a lo que dices y aportando, sí, hay inclusive datos de que posiblemente, es que hay muchas cosas, que las características del virus hacen muy difícil estudiarlo y tener en este momento todavía algunas conclusiones, pero aparentemente nadie se ha atrevido a decir que hay una inmunidad absoluta después de haberlo padecido por primera vez. No hay ninguna... Nadie ha dicho que absolutamente una vez padecido no podría volver a presentarse. Sí, porque se han presentado casos en los que en un inicio se mencionaba que con 14 días de evolución de la enfermedad, pues ya desaparecía el virus y te convertías en un caso negativo, probablemente con inmunidad. Pero luego se encontraron casos que a los 30 días otra vez se hacía positivo y se han estado presentando este tipo de situaciones. De hecho, se ha recomendado que si se puede, el aislamiento se debe de prolongar 28 días en lugar de 14, por lo mismo, porque es un virus que está hasta el momento impredecible. Y cuando llegas al hospital y tienes una insuficiencia respiratoria, que es el cuadro más común, no es seguro que solamente vayas a tener insuficiencia respiratoria. El virus ha estado estudiándose desde que inició en China por los médicos y científicos chinos, después por los alemanes. Hemos leído artículos de China, de Alemania, de Estados Unidos, de Corea. Corea es un ejemplo de lo que podemos hacer para bajar la curva, porque ellos tuvieron más éxito que la mayoría de los países en el control. Y de hecho la OMS los ha puesto como un ejemplo, por ejemplo en el sentido de que fueron los que hicieron más pruebas y fueron los que tuvieron menos fatalidades. Entonces el punto de contactar o de conocer cuáles son las personas infectadas, aislarlas y evitar el contagio, eso fue lo que determinó que tuvieran más éxito que otros países, que ahorita lo vamos a hablar cuando hablemos del uso de los cubrebocas. Sí, claro. Sí, una cosa importante es esto, el hecho de que puedes estar contagiado o virus y no presentar síntomas. Eso está complicando muchísimo, claro, muchísimo el control. Bien, también la comprensión es otro de los valores de empleadores y trabajadores, que los procesos, ritmos y cargas de trabajo pueden verse afectados, lo que podría comprometer la productividad del centro de trabajo. Bueno, no necesito ahondar mucho en eso. Realmente es obvio que va a haber un golpe económico extremadamente fuerte, que lo estamos empezando a percibir ya, pero la postura de nuestro gobierno es, la cual comparto, es pues que la salud es primero, la salud de los mexicanos es primero, y de ahí parte todo lo demás. Sí hay acciones, de hecho en las fotos que pasamos en relación al gobierno del estado, eran de reuniones entre los tres, las primeras que ocurrieron primero entre los tres estados del noreste, y ellos desde este momento tienen que estar ya pensando en las medidas de reactivación, ¿no? La siguiente. Muy bien, hablando sobre las estrategias que debemos tener en los centros de trabajo para controlar esta pandemia, pues ya son muy conocidas y se han estado haciendo muchas campañas en los medios de comunicación social que tenemos, pero que no nos podemos cansar de insistir en mantenerlas. El correcto lavado de manos, que ya nos explicó Rogelio, porque el agua y jabón es lo ideal para nosotros tener una higiene de manos, tiene que realizarse y tiene que ser muy insistente la comunicación al respecto. Pero pues sobre todo los centros de trabajo no nos debe de faltar la cantidad de jabón y la cantidad de agua suficiente para que los trabajadores estén lavándose las manos continuamente.
Tiene que durar mínimo 20 segundos y tiene que incluirse en todas las superficies de la mano, no solamente las palmas, es también entre los dedos, es en el dorso, son los pulgares, son los nudillos, las uñas y la parte inicial de la muñeca. Siempre cubrirnos el estornudo o la tos con la parte interna del codo, eso es muy importante para, aun cuando estemos usando el cubrebocas, tenemos que hacerlo así. Evitar tocarnos la cara, ya estuvimos hablando de que se transmite por las mucosas de boca, nariz y ojos. Por la piel no se transmite, pero si nosotros tocamos esas mucosidades, entonces sí vamos a infectarnos. Hay que limpiar las superficies. Ya revisamos cuánto perdura el virus en diferentes tipos de superficies. Lo más frecuentemente posible que se puedan estar limpiando las superficies con diferentes soluciones que pueden ser agua con cloro, puede ser agua y jabón, puede ser alcohol. El lavado de manos también se puede reemplazar por el uso de un gel antibacterial que sea a base de 70% de alcohol. Y ya sabemos, mantener la sana distancia, esto debido a que si nosotros estamos hablando o estornudando o tosiendo, sí tenemos una distancia adecuada de 1.5 a 2 metros entre cada persona, podemos disminuir la probabilidad de contagio. Esto es muy importante en las líneas de producción. Por eso se habla de disminuir las no esenciales, para que sea menor la cantidad de personas que estén en un sitio y garanticemos nosotros que en el área de producción no estemos teniendo a los trabajadores tan cerca unos de los otros. Es muy importante también mantener un filtro de ingreso donde algún personal de salud de ustedes, ya sea la enfermera o el médico laboral, y si no lo tienen, que se recomienda ampliamente que tengan ese personal de salud, mínimo que sea una persona capacitada, esté filtrando el ingreso de los trabajadores, mínimo con la toma de la temperatura. Entonces, cualquier persona que tenga la temperatura alta o cualquier síntoma de los que ya mencionamos no debe de ingresar al área de trabajo y debe de ser referido a su domicilio o a su centro de atención médica. Si se pueden hacer trabajos de home office, eso sería lo ideal. Todas las personas que no tienen necesariamente que estar en el centro de trabajo deben de poder realizar su trabajo en casa. Y cuando una persona, como ya lo mencionamos, está contagiada, pues tiene que ser de manera imperativa que esté aislada. Se considera, según lo han estado mencionando en las juntas de las 3 de la tarde con el doctor de la O, que si una empresa tiene un brote, se debe de cerrar. Y un brote se considera 2 personas infectadas de COVID o que dieron positivo a COVID, sí, ya se considera un brote y ya se tiene que cerrar el centro de trabajo. Así lo han mencionado en las reuniones del doctor. En esta misma diapositiva, fíjense que charlando con compañeros que como ustedes están en primera línea de ataque en las empresas que son responsables de muchas de estas cosas, comentábamos que algo que es extremadamente difícil es, porque está inmerso en la cultura de los mexicanos, es tratar de evitar el que la gente se agrupe. Y no puedes estar vigilándolos las 24 horas. Entonces, lo único que podemos hacer es hacer conciencia de lo que está pasando, capacitar a la gente, charlar, reiterar las recomendaciones, porque sí es muy común que de repente pues, no se respete la sana distancia. En línea, en varias partes. En comedores. Hablando de comedores también, a mí me parece muy interesante que algunas empresas implementaron inmediatamente el disminuir
disminuir el número de mesas, el reglamentar separaciones y en zigzag a veces, también para poder tomar los alimentos. Exacto. Es algo que también sé que no se puede siempre, sé que requiere de una reorganización fuerte de las empresas, pero también está funcionando mucho. Algo que nos llamó la atención es cómo algunas empresas, en aras de cuidar al trabajador, están contratando un mayor número de transportes para llevar a los trabajadores a la planta, precisamente favoreciendo la sana distancia. Y otra de las cosas que me mencionaban es que es indispensable una cantidad suficiente y ubicada adecuadamente, tanto de gel antibacterial como de lugares donde puede higienizarse, etc. En el filtro de ingreso, a veces hay inclusive médicos, y a veces hay algunos que han contratado esta como puerta sanitizante, ¿sí? Que asperja sales cuaternarias de nitrógeno. También a veces es un poco polémico, de que ayuda, yo creo que todo lo que sume puede utilizarse, pero que el trabajador o la persona que pase por ahí no considere que saliendo de ahí puede tocar cualquier cosa y puede abrazar al otro que pasó por ahí. Son cuestiones de cultura y de estar constantemente reforzando la capacitación. La capacitación, exacto. Sí, porque a veces medidas que se toman pueden parecer que son suficientes y en realidad lo único que hacen es aumentar el riesgo. Algo de la polémica de estos pues sanitizantes donde la gente entra y sale, por ejemplo, del metro, es que la gente se siente confiada de que no se va a infectar. Y lo cual no es cierto, porque en ese momento te limpias, pero no quiere decir que no te vayas a contagiar después si tocas algo que esté contaminado. Y aparte porque pueden surgir situaciones de sensibilidad de las personas a las sustancias que se utilizan y pueden provocar alergias. Entonces, nada sustituye la higiene del lavado de manos y la sana distancia, que es lo más, y el aislamiento social. O sea, el quédate en casa es lo que nos va a ayudar más que cualquier otra cosa. Claro. Y la que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos hablando del plan de atención en los centros de trabajo de acuerdo a la guía y pues tenemos que recordar que algunos van a tener que suspender sus actividades y solamente los fundamentales, como ya lo hemos mencionado, seguirán laborando y es para los que se hizo la guía. Entonces, tenemos que mantener siempre a una persona o al personal que va a ser responsable de mantener informados a todos los colaboradores de cómo va la pandemia. Ahorita decíamos que aquí en la guía mencionan que a las 19 horas todos los días está el subsecretario López-Gatell informándonos de cómo va la pandemia, pero regionalmente o localmente aquí es muy importante que estemos escuchando lo que el doctor Manuel de la O informa a las 3 de la tarde. En varios canales y en Facebook y en redes sociales se puede escuchar toda la conferencia. En Nuevo León se han estado adelantando a las fases de prevención, sobre todo medidas de prevención, y es muy importante para estar en línea con lo que se dice aquí, estar escuchando también esa conferencia, como ya lo mencionamos. Vamos a tener que identificar si el centro de trabajo puede continuar laborando y en el acuerdo tenemos en el primero, que era hasta el 31 de marzo, del 30 de abril, se mencionaba que hasta el 30 de abril, sí. Y después en el segundo, ya cuando fue la fase 3, era hasta el 30 de mayo. Sí. Tenemos que identificar a nuestro personal que esté en mayor riesgo si se contagia. Ahorita vamos a hablar de ese detalle y tenemos que identificar las tareas o funciones que se pueden flexibilizar o realizarse desde casa. Identificar qué funciones
son las más riesgosas por su grado de exposición. Identificar las actividades esenciales para mantener la actividad dentro del centro de trabajo. ¿En qué sigue? Ok. Ya mencionamos qué importante es la información y la capacitación. Tenemos que utilizar todos los medios posibles de comunicación, la verbal, la escrita, la de post-it, las de pósters en áreas comunes donde la gente esté constantemente concientizada de todo lo que tenemos que realizar. Tenemos que capacitar, obviamente, en las medidas de prevención y de limpieza, que ya estuvimos platicando aquí, y preparar a los trabajadores para que estén listos por si se encuentra un índice de ausentismo mayor por lo mismo de la pandemia. Y a lo mejor capacitarlos en tecnologías para que puedan trabajar desde su casa. Hay una guía que hizo el gobierno federal sobre un kit de herramientas y consejos para que se pueda realizar el teletrabajo o el home office. Ahí tienen la página donde lo pueden encontrar. Las medidas de prevención, pues ya hablamos, limpieza permanente del centro de trabajo, incluidos los servicios de alimento, muy importante, proveer los productos sanitarios y los equipos de protección personal para los y las trabajadoras, contar con depósitos de productos desechables y de uso personal. Eso es bien importante ahora que mucha gente estamos usando cubrebocas y son desechables. Es muy importante que los dispongamos de una manera correcta y no estemos haciendo más basura de vomites que son contaminantes, ¿verdad? Escalonar horarios para uso de instalaciones para disminuir el contacto, ya lo hablamos. Separar las estaciones de trabajo a una distancia de 1.5 a 2. Si estamos sanos, solo necesitamos las mascarillas cuando estemos con alguien que se sospeche infección. Esta indicación ya varió. Aquí en Nuevo León, por ejemplo, el doctor Manuel de la O ha estado teniendo reuniones 2 veces por semana con médicos coreanos, Corea del Sur, como les mencionaba en un inicio, donde ellos recomiendan ampliamente el uso del cubrebocas. Se ha encontrado que, como ya dijimos, pues hay muchas personas que son asintomáticas y pueden estar contaminando. Si una persona que está asintomática y trae el virus no usa cubrebocas, aunque nosotros lo usemos, nos podemos contagiar. Entonces es más bien una acción de solidaridad de todos, porque no sabemos si traemos el virus. Hay muchos casos asintomáticos, de solidaridad con los demás para no contagiarnos. Si nosotros usamos mascarilla y la persona que está infectada o que trae el virus la usa, la disminución del riesgo baja hasta 1.5%. Si no la usa la persona que puede contagiar, el índice de contagios es hasta del 70%. Por eso es muy importante utilizar la mascarilla. Entonces, tenemos que lavarnos las manos antes de colocarnos la mascarilla o usar un desinfectante. Es muy importante al usar la mascarilla que nos cubramos muy bien la nariz y la boca, no traerla en el cuello y no tocarla de la parte anterior. Si lo hacemos, tenemos que lavarnos las manos y al quitarnos la mascarilla, pues también tenemos que lavarnos después y quitárnosla por atrás, no quitárnosla por delante, porque esa es la parte que está contaminada, es la que ha estado en contacto con otras personas o con el medio ambiente. ¿Okay? Tenemos que desecharla inmediatamente en un recipiente cerrado si es que es desechable. Si está hecha con tela, que es lo que se recomienda que nosotros utilicemos como población general, hay que hacerlas de tela y hay que estarlas lavando en casa para que el personal de salud sea el único que utilice la mascarilla quirúrgica. Aquí tenemos una fotografía sobre la gente en Japón, cómo utiliza la mascarilla y cómo tiene una de las tasas de infección y mortalidad más bajas del mundo.
Aquí hablamos un poquito de las medidas de protección también, lo de instrumentar el filtro de supervisión, enviar a casa a los trabajadores con síntomas. Esto es bien importante que se haga y que se respeten los derechos laborales de las personas. Identificar a los trabajadores que hayan estado en contacto con la persona infectada y enviarlos a casa. O sea, ahí tenemos que iniciar con un estudio epidemiológico. Por eso es recomendable tener al personal de salud o a un médico laboral en las empresas para que realicen el estudio epidemiológico y den el seguimiento tanto a la persona infectada como a los contactos. Así es. Entonces tenemos que llevar el registro del personal incapacitado y evaluar posibles casos de contagio. El IMSS está enviando este cuestionario y permiso de COVID-19, en el que si un trabajador presenta síntomas, puede contestar una encuesta en esta app de ellos y recibir las indicaciones de cómo, de lo que tiene que realizar, ya sea quedarse en casa, que es lo más seguro, porque en los casos leves solamente se quedan en su casa, y mandar al patrón de manera electrónica el dato de que está incapacitado, y con eso se le va a respetar la incapacidad del trabajador que tiene seguridad social. Marta, una cosa que constantemente me preguntan es, ok, detecté a uno de mis trabajadores con la posibilidad de haber contraído la infección, pero estuvo en contacto cercano con 2 o 3 personas. De verdad tengo también que, yo les he insistido que sí, pero me gustaría que ahondaras un poquito más acerca del seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con alguien que sí, definitivamente presentó. Sí, todos los contactos confirmados de la persona positiva también tienen que estar en aislamiento, mínimo por 14 días. Sí, sabemos que esto golpea mucho Sí. a las empresas, pero eso es lo correcto. Sí, es correcto. Y bueno, hablando de la clasificación de riesgos por exposición en los centros de trabajo, pues aquí hablan de los centros de trabajo en general. Entonces, las personas que obviamente tienen un riesgo muy alto, pues es el personal de salud. Sobre todo médicos, enfermeras, dentistas, laboratoristas, son los que tienen estado de exposición elevado, un potencial elevado de infectarse. Luego existe el riesgo alto, que es un alto potencial de exposición. Aquí estamos hablando de médicos, incluyendo médicos de consultorios, enfermeras, paramédicos, técnicos médicos, médicos forenses, personal de depósitos de cadáveres, choferes y personal de ambulancia y personal de intendencia en hospitalización. Esos son de riesgo alto. El riesgo medio, que es ya un contacto frecuente y cercano de exposición a fuentes con posibilidad de contagio. Son trabajadores que tienen un contacto altamente frecuente con público en general, o sea, las personas que trabajan con público. Personas en edad escolar, que ya vimos que fueron lo primero que se suspendió, fue la actividad escolar. Sí. Compañeros de trabajo, o sea, todos los que tenemos o que estamos trabajando ya tenemos un riesgo medio. Sí, vemos clientes y otros individuos o grupos. Y el riesgo bajo es las que no implican contacto frecuente y cercano a fuentes con posibilidad de contagio, como los trabajadores que tienen un contacto mínimo con el público en general y otros compañeros de trabajo. Y hablando de la vulnerabilidad, esto es bien importante porque desde un inicio, desde la primera fase, se determinó que las personas vulnerables deberían retirarse a sus hogares y estar en aislamiento social. Los que tienen muy bajo o poco riesgo son las personas que en general están sanas, o sea, no tienen antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas ni problemas en el sistema inmunológico y eres menor de 65 años. Aquí hay una inconsistencia porque esta tabla viene de la guía y dice 65 en un lado y 60 en otro. Para propósitos prácticos es menores de 60 años. No solamente las enfermedades crónico-degenerativas son un riesgo, también la obesidad. Ya sabemos que México tiene un porcentaje muy alto de gente que tiene sobrepeso, tenemos sobrepeso y obesidad. Entonces, hay mucha gente con riesgo. Los de alto riesgo, que son muy vulnerables, son los mayores de 60,
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidades, con enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión arterial, que también tiene una prevalencia muy alta en México, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal, lupus o cualquier enfermedad autoinmune, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardíaca, personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión de su sistema inmunológico, como por ejemplo todas las personas que están en tratamiento por cáncer, con quimioterapia, también son vulnerables y toda esta lista de personas tienen que estar en aislamiento social. Siguiente. Muy bien. Bien. Bueno, esto podría parecer un poquito repetitivo, es solo para reforzar y es parte de la guía. Las políticas temporales. Una vez que se identifica que el centro de trabajo pertenece a un sector prioritario o fundamental y puede seguir laborando, bueno, pues deberá, como ya se dijo, ya lo comentamos, suspenderse las actividades no esenciales dentro de esa actividad prioritaria. Actividades no esenciales es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una organización ni los derechos de los trabajadores. El punto 2, la suspensión de actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas o su centro de trabajo, de acuerdo con las establecidas en el acuerdo, que ya vimos que eran 2, el segundo es el que se amplió, y de eso hemos estado charlando, para eso platicamos acerca de varias políticas en los restaurantes y que, pues sinceramente, es el punto, digamos, punto álgido de controlar dentro de un proceso productivo, ¿no? Porque es muy difícil estar vigilando durante todo el turno de trabajo a todo el personal, ¿no? Entonces, suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria los eventos masivos y las reuniones que congreguen, primero se decía que más de 50 personas, actualmente son 10 personas. Yo creo que la mayoría de las personas, de las empresas que, al menos las que nosotros conocemos, están realizando todas estas políticas temporales. Flexibilizar el trabajo, que ya también lo vimos. Permitir al personal en condiciones de vulnerabilidad, o los que ya acaba de explicar Marta, no presentarse al centro de trabajo durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, con el fin de cumplir el resguardo domiciliario correspondiente. Evitar el retorno de trabajadores enfermos sin contar con la evaluación médica pertinente. Fomentar y brindar confianza para que las y los trabajadores se retiren ante la presencia de síntomas de la enfermedad a través de la simplificación de trámites de incapacidad y la eliminación de descuentos por ausencia. Esto pues, es fundamental también. La siguiente, por favor. Bien, el monitoreo de trabajadores en aislamiento y en caso de ser necesario, contactar a la autoridad, es decir, no solamente vete a tu casa, es seguir la evolución, verificar si está en atención médica adecuada y garantizar, pues, como, si es necesario, como un acompañamiento o asesoría durante el proceso. Aquí estoy recordando un detalle que nos han manifestado las autoridades en Nuevo León. Hay personas que las enviamos a su casa para que estén en aislamiento. Y realmente no tienen a lo mejor en sus hogares una área adecuada para aislarse, porque pues ya sabemos que muchas casas de interés social están con hacinamiento o tienen espacios muy pequeños donde la convivencia con la familia es inevitable. Para este tipo de casos, las autoridades están disponiendo centros de aislamiento social para las personas con COVID-19. Entonces, es muy importante tener el contacto y llamar al 070. Ahí les pueden dar información de a dónde se puede ir la persona. Porque, nada más, es que muchas veces la persona enferma en su casa, el grado de cultura y lo demás quizás les impide o
o inclusive situaciones psicológicas, el llamar. Entonces, en ese caso, la empresa misma puede ser un gran apoyo para eso. Claro. Una cosa muy importante que yo también quería hacer énfasis es de que como empresa tenemos que capacitar a los trabajadores en cómo comportarse fuera del área de trabajo también. Porque a veces, por ejemplo, todas las personas que son vulnerables, que se fueron a su casa, que esperemos que en todas sus empresas ya no estén, pero antes de enviarlas o estar en comunicación con ellos para decirles que ellos tienen que cumplir con el aislamiento. Ya se acerca, mañana es Día del Niño, después viene el Día de las Madres, y son dos fechas bien críticas. Están suspendidas todas las actividades para festejar a los niños. Eso ya se dijo oficialmente, pero ya sabemos cómo somos los mexicanos. Entonces, tenemos que educar a nuestros trabajadores también en el sentido de que en el traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y en su permanencia en la casa, tomen todas las precauciones y eviten salir a la calle y hacer reuniones, porque ya 10 es lo máximo. Y yo sé que con muchas familias se cumplen los 10. Entonces, sí es bien importante que nosotros, como empresa, a nuestros trabajadores los protejamos a través de la educación. Sí es. Y los monitoreemos. Exactamente. Sí, como dice el numeral 1. El 2 es monitorear las disposiciones que establezcan las autoridades competentes para la modificación de acciones. Es lo que acaba de decir Marta. Hay que estar muy al pendiente de los lineamientos tanto en la Federación como en el Estado de Nuevo León. Y es que lo vamos a ver más adelante, pero también Marta lo señaló de alguna manera. La vida sigue, hay otros procesos que nadie ha dicho que se han suspendido, de tipo legal, de operatividad, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que en paralelo también seguir cuidando esos aspectos. Lo vamos a ver un poquito más en profundidad adelante. La siguiente, por favor. Bueno, pues trámites y visitas de la autoridad. La siguiente, Toño, se me hace favor. Bien, en lo general se están recibiendo trámites, aunque las respuestas y observaciones se harán muy probablemente de regreso ya una vez concluida pues el periodo de aislamiento de la contingencia. Aquí quisiera platicarles un poquito, miren, varía de dependencia a dependencia. Por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ellos tuvieron un problema por ahí de tipo informático antes de presentarse la contingencia. Sin embargo, por esa razón tienen suspendidas algunas de las cosas, como la emisión de los DC3, por ejemplo, pero hablé con compañeros de la dependencia y me señalan que, y eso es un factor común en la mayoría de las dependencias federales, es que, claro, la gran cantidad de personal está en su casa haciendo home office y hay guardias, eso sí, hay guardias, sí se recibe información, pero aparte de recibir información, también se reciben quejas y denuncias. Y recordemos que las quejas y denuncias son, tienen un nivel muy alto de prioridad. Claro que ante una contingencia, ante una pandemia como la que estamos viviendo, incluso eso tiene que restringirse a ciertos lineamientos para garantizar que realmente el que un par de inspectores se arriesgue yendo a alguna instalación o lo demás valga la pena. Entonces hay criterios internos para atender estas quejas y denuncias. Lo mismo está pasando en la Profepa. La Profepa es exactamente igual. Se están aceptando quejas y denuncias, pero ahí sí, sí hay un acuerdo en el que se suspenden los procedimientos administrativos y si gustan se los podemos hacer llegar. Está localizable en el diario oficial de la Federación, se sale a nivel federal. Pero
eso no quiere decir que si la queja es bien sustentada y lo amerite, pues se tenga que acudir a las instalaciones a dar seguimiento a la misma. Otras de las cuestiones que se tienen que manejar en Profepa sería lo relacionado con explosiones, incendios, cualquier cuestión, y también con la DSTPS, todas las cuestiones que tengan que ver con contingencias deben de ser atendidas. Y el gobierno del estado, ellos tienen igual, exactamente igual, tienen gente que está recibiendo información, las observaciones sí se están desahogando, pero en los días en los que la persona que está en su casa acude a realizar su guardia, la guardia correspondiente, ¿no? Por lo tanto, en general, en la mayoría de las dependencias, pues es lógico esperar una disminución en la generación de respuestas a nuestros trámites. En el estado en particular me comentaban que, de seguro ustedes ya lo saben, se expidió por ahí un comunicado oficial en el cual se amplía el periodo para la entrega de la COA para 60 días hábiles, lo cual nos da prácticamente 2 meses más a partir de este momento. Sin embargo, sí se están dando las claves, sí se está subiendo información. Eso es algo que deberíamos de tener muy, muy presente, que aunque sí hubo una ampliación de fecha, no hay que dormirse en los laureles y hay que estar avanzando, porque una vez que concluya este periodo, pues todo el mundo vamos a estar sobresaturados de trabajo, tanto las dependencias de gobierno como las gentes que los apoyamos y como ustedes mismos, ¿verdad? Hay otra cosa que quisiera mencionar aquí y que tiene que ver directamente con el coronavirus, el COVID-19. Y es que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sí está realizando visitas para verificar si realmente tu actividad es esencial o no lo es. En ese sentido, bueno, esto daría para una plática aparte, ¿verdad? Porque pues, hacer el seguimiento con base al procedimiento administrativo, ¿verdad? Cómo se presenta el inspector, qué debe de llevar, cuál es todo el proceso. Pero aquí el punto ahorita es mencionar que sí se están realizando, quizás no pues por la misma situación de la pandemia y de que algunos inspectores están también en sus casas, pero sí se están realizando y sí se está denunciando algunas empresas que el denunciante considera que no deberían de estar operando. Entonces la autoridad eso sí es prioritario, debe de acudir y deslindar si realmente sí puede estar operando o no. En el caso de que sí sea una actividad prioritaria, sí sea una actividad fundamental, se asiste precisamente para verificar si se está cumpliendo con las cosas que acabamos de señalar, si se está suspendiendo todas aquellas actividades que no sean prioritarias dentro de la actividad prioritaria, ¿no? Y eso se está realizando. Pero no solamente lo está realizando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también lo está realizando la Secretaría de Salud del Estado, y tengo entendido que también la Secretaría de Trabajo del Estado. Es posible que también la Secretaría de Economía. Sí, porque sí, de hecho lo han mencionado, exacto, que ellos están haciendo también. Sí, visitas el arquitecto Rusildi sí. lo señaló recientemente. Entonces, este es un punto importante y creemos que debemos estar al pendiente en relación a todo esto. La siguiente, Tony, por favor. Bueno, estamos a punto de concluir. Aquí es así como que, bueno, nadie tiene la bola mágica para ver qué va a ocurrir en el futuro, pero es obvio
que debemos de irnos preparando también para la reactivación, el regreso a actividades, pues que poco a poco vayan escalando hasta llegar a la normalidad. Esto debe de partir tanto de nosotros como individuos y como empresas, de la cúpula empresarial y desde luego del gobierno federal y estatal. Lo único en claro que tenemos la diapositiva que estamos viendo es una declaración de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde reitera que sí se están efectuando este tipo de visitas. La siguiente, Toño, perdón. Sí, es la reactivación económica y el regreso a las actividades. La siguiente. Bueno, lo único que se ha dicho en claro, que el regreso a clases y la reactivación económica se anuncia para el 1 de junio. Y que en aquellos municipios en que esté constatado que no hay contagios, podría ser el 17 de mayo. Siempre y cuando no estén enseguida de un municipio. Exactamente. En otras palabras, no tenemos mucho material como para construir algo en relación a esto, pero sí podríamos señalar que en China y en Corea, que golpeó muy duramente su proceso productivo, y bueno, recordemos que ambos países son generadores del insumo para otros países que producen productos, digamos, más elaborados, ¿no? Muy famoso esto de las tierras raras en China y cómo se utilizan, pues, para los celulares, las computadoras, etcétera. Y así como eso, una serie grandísima de procesos que están, si no parados, pues en crisis, porque pues estos dos importantísimos generadores de esos insumos, pues están regresando, pues no se puede regresar de inmediato a la actividad al 100% como estaba en un principio. Adicional a esto, ellos lo que están generando son apoyos económicos y también desde el punto de vista tributario para las pymes. Ambos se coincide en que se debe de apoyar eso porque tanto en sus países como en el nuestro, pues el mayor número de empleos procede de ese sector. Nosotros esperaríamos que algo similar pudiera ocurrir también en México, pero pues estaremos al pendiente de lo que las autoridades nos estén marcando, ¿verdad? Pues Marta, no sé si tengas algo que añadir. Pues solamente que en la medida de lo posible, pues hagamos énfasis en el quedarnos en casa lo más que se pueda. Y pues ya sabemos que laboralmente pues tenemos que ser muy conscientes de que si no estamos en una actividad esencial, entonces hagamos pues el home office o suspendamos actividades. Y si sí somos esenciales, seguir todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, que en casos de pandemia o de contingencia sanitaria es la máxima autoridad la Secretaría de Salud. Claro. Y ellos sí pueden clausurar, aun cuando vaya otra autoridad y verifique,